Buenas tardes. El país en estos momentos está transcurriendo en tres procesos confluyentes. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la preparación del proyecto de ley de sistemas de protección de derechos. Los GATS cantonales tienen a su cargo en este momento la transición hacia los consejos cantonales de protección de derechos por mandato de la ley, y los GATS provinciales, cantonales y parroquiales están dedicados a actualizar los programas de desarrollo y organización territorial, los PDOTs, en el periodo 2014-2019. Entonces, estos tres procesos confluyen a lo que son los sistemas de protección de derechos en el país, en cumplimiento de los mandatos constitucionales de la Constitución del 2008. En esta parte de la mesa, de la segunda mesa, vamos a examinar las competencias en los modelos de gestión de los consejos cantonales de protección de derechos, que esperamos pues sean un insumo tanto para la preparación del proyecto de ley como para insertar en los PDOTs todo lo que son los sistemas y los mecanismos institucionales que junto con la comunidad conducen al ejercicio efectivo de derechos de los grupos de atención prioritaria en el país. Y por supuesto en los niveles locales, cantonales, ayudar a una conformación con contenidos de los consejos cantonales de protección de derechos con sus respectivos modelos de gestión basados en procesos de consulta a los titulares de derechos, a la sociedad civil organizada y al conjunto de instituciones de los diversos niveles territoriales que tienen que ver con el funcionamiento efectivo de esos sistemas de protección de derechos. Para eso queremos contribuir con insumos necesarios, que es parte de la motivación que llevó a convocar a este encuentro nacional. Entonces, el contexto general es configurar la transición de los consejos de protección de derechos preexistentes, entre los que está el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, hacia los consejos nacionales para la igualdad y los consejos cantonales de protección de derechos. Entonces, en términos de los consejos de niñez y adolescencia, en su transición, debemos identificar en primer lugar quién hace qué, ¿no? Aspectos como la planificación territorial, la garantía, protección, defensa, exigibilidad y restitución de derechos en los territorios, el financiamiento de la estructura de servicios, la ejecución de servicios, es decir, su operación, los sistemas de información, el seguimiento y monitoreo, la capacitación y asistencia técnica, es decir, la creación de conocimiento y desarrollo de los talentos humanos en este aspecto, los aspectos de control, seguimiento sobre restitución de derechos, sobre prevención y sobre protección en general, la evaluación de gestión y de impacto, la coordinación de las instituciones, la aplicación, en resumen, de la sexta disposición transitoria de la Constitución y del artículo 598 del COTAC, que se refiere pues a la transición del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia a los consejos cantonales de la niñez y adolescencia, de estos consejos hacia los consejos para la igualdad y los consejos cantonales, la definición de competencias exclusivas y concurrentes en los GAC para el manejo de los diversos componentes de los sistemas cantonales de protección, a consideración, por supuesto, del Consejo Nacional de Competencias, de observarse al artículo 148 del COTAC, la introducción de los programas de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria en los planes cantonales de desarrollo, que son uno de los desafíos principales que enfrentamos en este momento como sociedad y como Estado, y financiamiento de dichos programas, entre otras fuentes, con lo dispuesto en el artículo 249 del COTAC. El conjunto de estas definiciones dará lugar a la creación de modelos de gestión de los sistemas de protección integral de derechos en los territorios.
Ese es el cometido que enfrentamos este momento. ¿Cuáles son los actores del sistema de protección integral? Actores sin los cuales no se puede crear sistemas de protección integral. Son los titulares de derechos. La protección de los derechos de los GAT por parte de los GAT se funda en su participación en los diversos mecanismos del sistema. El Estado en todos sus niveles territoriales configura una visión integrada e integral de la acción del Estado como garantista y protección de derechos, no como otorgador de derechos. Entonces el Estado en sus niveles territoriales, nacional, provincial, cantonal, parroquial, tienen este desafío, este momento en el país. Construir sistemas de protección integral en una forma en que se complementen, en que se articulen, en que tienen una visión común. Y la sociedad, con la protección integral se supera la separación entre Estado y sociedad y se otorga a las personas un rol activo como portadores de la ciudadanía. Es decir, pasar de el ciudadano pasivo que solo recibe intervenciones de política social del Estado al ciudadano activo que es parte de la consulta, parte de la construcción de los sistemas, parte de su ejecución, parte de su control, de su evaluación, parte de todas las fases del ciclo de estos sistemas, de estas políticas públicas. Entonces, ¿cuáles son los pilares del sistema de protección integral? Contar con instituciones políticas, normas, programas de servicios articulados, especializados, eso hay que subrayar esa palabra, con recursos accesibles a todo grupo, a todo el grupo de personas que protege, es decir, a los titulares de derechos. La institucionalidad que compone el sistema debe asegurar la protección a través de garantía, protección, entendiendo dentro de protección todo el ejercicio de prevención, ¿no? Defensa, exigibilidad y restitución de los derechos de la población. Abordar el tema de los modelos de gestión en este contexto. Partir de reconocer los roles y competencias de los GATS, impulsar la articulación sistémica partiendo del criterio de que cada uno de los niveles territoriales tiene corresponsabilidad en el proceso de construcción de las nuevas políticas sociales y definir la visión de la política social como un todo. Los propósitos del modelo de gestión. El señalamiento de los propósitos del modelo de gestión equivale a responder a la siguiente pregunta. Tengamos bien en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo quisiéramos que se organice la operación conjunta de las instituciones para facilitar la ejecución de políticas de protección de derechos, creando condiciones locales de garantía, protección, restitución y exigibilidad en el marco de la nueva organización del Estado y en el marco de creación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social que dispone la Constitución de la República en su artículo 340 y que ya ha sido citado durante la mesa anterior? El modelo de gestión, pues, es el instrumento que permitirá a los gobiernos autónomos descentralizados llevar a la práctica los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, es decir, viabilizará la consecución de los objetivos, de los resultados de inclusión y equidad social previstos para el largo plazo. En tal sentido, y de acuerdo con el mandato del artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se debe considerar como componentes del modelo los siguientes elementos. Aquí proponemos 5 modelos acerca de los cuales pedimos la reflexión de cada uno de los presentes para ver de qué manera esos 5 modelos son, esos 5 elementos son complementarios entre ellos y cada uno es factor esencial para construir los modelos de gestión de protección integral de derechos. 1. Instancias responsables de la formulación del plan, en este caso de los PDOTs, que a su vez contendrán las agendas locales, cantonales de la igualdad. 2. Identificación de programas y proyectos orientados a la inclusión y a la equidad social, con su cronograma de ejecución, con los presupuestos estimativos que constituyen las líneas de acción estratégicas. 3. Los mecanismos de articulación entre los diferentes actores institucionales para la acción conjunta. Ya se ha mencionado también en la mesa anterior las rutas, las redes, las diversas formas en que se puede dar esa articulación. Y el sistema de monitoreo, evaluación y control de la ejecución y sus logros.
y la estrategia de promoción orientada a la apropiación y control del plan por parte de la ciudadanía. Todo lo que es ciudadanía activa, todo lo que es participación social, participación de la ciudadanía en general, fortalecimiento del tejido social, instancias de encuentro entre la sociedad civil y la institucionalidad del Estado en sus tres niveles, formas de encuentro también entre las diversas organizaciones sociales, organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales, todas las formas organizativas tradicionales y actuales que tiene la población y que pueden ser parte de los programas locales de ordenamiento y desarrollo territorial. Entonces ahí cabe este momento entrar en definiciones de los principales elementos que tienen que ver con esto, ¿no? Las competencias, las facultades, la rectoría y la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados, que es parte de la definición misma de estos niveles de gobierno, ¿no? Que son autónomos y que funcionan en los territorios en forma descentralizada, lo cual debe considerarse factor importante en la construcción de estos sistemas de protección integral, porque son estos gobiernos los que están mucho más cerca de la población, los que tienen relación cotidiana con ella, los que pueden hacer un seguimiento de cómo se desarrolla o no la vigencia efectiva de estos derechos en la población que vive en estos territorios. Entonces, las competencias son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector, se ejercen a través de facultades. Las competencias son establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo Nacional de Competencias. Tengamos bien en cuenta la existencia del Consejo Nacional de Competencias establecido en el COTAC, porque de los diversos modelos de gestión que se vayan ideando en los diversos cantones de la República y en relación con los diversos grupos de atención prioritaria, estamos hablando de modelos de gestión en plural, diferenciados en algunos casos, similares en otros. Estos modelos que se propongan deberán ser consultados, considerados y, en definitiva, apoyados por el Consejo Nacional de Competencias para dirimir discrepancias y para afianzar concurrencias o coincidencias en su diseño, ¿no? Las competencias exclusivas son aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno de acuerdo con la Constitución y la ley, y cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno. Entonces aquí entra ya el concepto de concurrencia, ¿no? Si bien en un territorio puede haber competencias exclusivas, entre diversos niveles territoriales puede haber concurrencia. Por ejemplo, cooperación entre una competencia de un gobierno provincial con una competencia de un gobierno cantonal, cooperación entre una competencia exclusiva del gobierno nacional actuando en los territorios con competencias exclusivas que tienen los gobiernos autónomos descentralizados en los cantones, es decir, los municipios. Competencias concurrentes, entonces, son aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en razón del sector o materia, por lo tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera concurrente. Esto es una reflexión para que la tengan muy en cuenta el defensor del pueblo en la estructuración de la ley de los sistemas de protección de derechos, ¿no? Es un desafío este momento en el país conseguir el funcionamiento de esas concurrencias, conseguir a través de la aprobación de modelos de gestión conjuntos, a través de modelos de gestión que encierren, que contengan esas articulaciones necesarias, ¿no? Su ejercicio se regulará en el modelo de gestión de cada sector, sin perjuicio de las resoluciones obligatorias que pueda emitir el Consejo Nacional de Competencias para evitar o eliminar la superposición de funciones entre los niveles de gobierno. Para el efecto se observará el interés y la naturaleza de la competencia y el principio de subsidiariedad. Ustedes saben, el principio de subsidiariedad se refiere a que las acciones, las intervenciones de los diversos gobiernos se deben hacer en lo posible al nivel más cercano a la población,
el nivel gubernamental que esté más cercano a la población. En la medida que ese nivel está cercano, no puede cumplir alguna competencia, alguna facultad, por falta de recursos, por falta de gente, por falta de atribuciones concretas, pasa al nivel inmediato superior. Pero siempre se tiene en consideración en forma previa la subsidiariedad, es decir, el nivel más cercano a la población. Las facultades son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte de un nivel de gobierno. Estas facultades radican en la tesorería, en la planificación, digamos, en la rectoría, en la planificación, en la regulación, las capacidades de regulación, el control y la gestión, y son establecidas por la Constitución o la ley. Su ejercicio a excepción de la rectoría puede ser concurrente. ¿Por qué dice la ley a excepción de la rectoría? Porque la rectoría está señalada en forma expresa para uno de los niveles de gobierno. El ejercicio de la rectoría, es decir, de quien esté a cargo, en ese ejercicio hay que encontrar las formas de acuerdos, las formas de complementariedad, las formas en que las competencias de los otros niveles se articulan, se combinan y forman un conjunto coherente con las que tiene el rector, la respectiva competencia, ¿no? Entonces la rectoría es la capacidad para emitir políticas públicas que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas de desarrollo, así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés público en función de su importancia económica, social, política o ambiental. Será nacional y corresponderá al gobierno central en el ámbito de sus competencias exclusivas, sectores privativos y estratégicos. Los gobiernos autónomos descentralizados también ejercerán esta facultad, o sea, la rectoría, en el ámbito de sus competencias exclusivas y en sus respectivos territorios bajo el principio de unidad nacional. Esta definición de rectoría, así como las de planificación, regulación, control y gestión, constan en el COTAC, ¿no? Respecto de la rectoría, pues también ya se habló en la mesa anterior. Parece que fue el tema más recurrente, esto de la necesidad de llegar a acuerdos entre los niveles territoriales de gobierno en lograr complementariedades, articulaciones en el manejo de esas competencias con motivo de crear sistemas de protección integral de derechos. Fue el tema más concurrente y que también se toca ahora cuando se trata de hablar de modelos de gestión. La planificación es la capacidad para establecer y articular las políticas, objetivos, estrategias y acciones como parte del diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos en el ámbito de sus competencias y de su circunscripción territorial en el marco del Sistema Nacional de Planificación. También se mencionó en la mesa anterior la existencia del Sistema Nacional Descentralizado y Participativo de Planificación, que está en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y que establece claras distancias de participación de la ciudadanía en su preparación y, entre otros instrumentos, indica el de los presupuestos participativos. Creo que en el próximo ejercicio presupuestario de 2015 ya los GAC que hayan actualizado sus programas, sus PDOTs, sus planes de ordenamiento y desarrollo territorial, ya podrán en sus diversos barrios, vecindarios, en sus diversas circunscripciones dentro de su territorio, llevar adelante el trabajo de los presupuestos participativos, tocando el tema de las instancias de protección de derechos, para ir generalizando en la planificación nacional, en la planificación territorial, lo que son los sistemas de protección de derechos articulados en forma sistémica, ¿no? Entonces, la planificación corresponde concurrentemente a todos los niveles de gobierno. La regulación es la capacidad de emitir la normatividad necesaria para el adecuado cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los administrados. Se ejerce en el marco de las competencias y de la circunscripción territorial correspondiente. Esto es el ejemplo de las ordenanzas. Este momento
de la transición hacia consejos cantonales de protección de derechos, algunos gobiernos municipales del país están empeñados, como ya se ha mencionado aquí también, en preparar, en diseñar su ordenanza para el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. En lo posible, la preparación de esa ordenanza no puede ser la preparación de un cascarón vacío de contenidos. Es importante que se llegue a la definición de esa ordenanza después de un proceso de consulta, de un proceso de esfuerzo conjunto del diseño de los modelos de gestión. ¿Quién va a hacer qué en el funcionamiento de los órganos que se establecen a partir del Consejo Cantonal de Protección de Derechos? Órganos como, en el caso de la niñez y adolescencia, las juntas cantonales de protección de derechos, que ha sido una instancia importantísima en el funcionamiento local de los sistemas de protección de derechos de la niñez y adolescencia, que ha tenido a su cargo la recepción y solución de temas de vulneración de derechos individuales y colectivos, y que ha tenido que canalizar sus resoluciones, la restitución de derechos a los diversos servicios que existen, tanto del gobierno nacional en el territorio, como de los gobiernos locales, como de la sociedad civil, es decir, servicios no gubernamentales, y ha tenido que ir de alguna manera, sin existir una articulación sistémica, ha tenido que ir improvisando cómo se prestan esos servicios de protección y de restitución. Ese ejercicio, esa riquísima experiencia de las juntas cantonales de protección de derechos deben ser el insumo para ir conformando las articulaciones necesarias entre los servicios. Entonces aquí en este auditorio tenemos personas que están en esa responsabilidad, que están en esa maravillosa tarea de enfrentar día a día las vulneraciones de derechos, y que nos tienen que contar muchas cosas de cómo es el resultado de su trabajo y de qué manera están canalizando sus esfuerzos, ¿no? Entonces de esto sale la recomendación principal: no apresurar la aprobación de la ordenanza, hacerla después de un proceso convenientemente consultivo. El control es la capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas de los planes de desarrollo, de las normas de procedimiento establecidos, así como los estándares de calidad y eficiencia en el ejercicio de las competencias. Gestión es la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar servicios públicos en general, ¿no? Entonces, partir de visión integral de política social, de inclusión y equidad social. Para abordar el tema de los modelos de gestión es preciso partir de la visión de la política social como un todo, en el cual confluyen diversos actores, y en donde el manejo de la rectoría por parte del Estado, al decir Estado me refiero a los diversos niveles territoriales del Estado, ¿no?, debe contemplar el manejo de las relaciones entre todos los sectores para buscar su participación articulada, partiendo del criterio de que cada uno de ellos tiene corresponsabilidad en el proceso de construcción de las nuevas políticas sociales. Corresponsabilidad en esa construcción. Y la referencia es a más de los diversos niveles territoriales: nacional, provincial, cantonal, parroquial, también a las diversas funciones del Estado, a los 5 poderes del Estado que establece la Constitución. Entonces, en todos esos niveles hay que buscar la articulación. Alternativas de intervenciones, ¿no? Una alternativa puede ser la institucionalidad permanente de garantía de derechos, que atiende protección y restitución de derechos individuales y colectivos en función de la demanda social expresada a través de casos. Otras son los programas de prestación de servicios ejecutados en los territorios con financiamiento exclusivo del presupuesto del gobierno central. Por ejemplo, los IBBs que se mencionó hoy de mañana, ¿no? Programas y proyectos con financiamiento compartido entre GAS y gobierno central a través de intervenciones establecidas en base a convenios, que eso también existe. Entonces, esas 3 modalidades pueden combinarse en el diseño del modelo de gestión. El diálogo social e institucional permanente. En este sentido, todos los niveles territoriales del Estado deben generar mecanismos que faciliten el diálogo social entre los actores sociales y políticos institucionales,
de manera que puedan lograr acuerdos operativos para luego traducirlos en instrumentos normativos. Vean que se señala primero acuerdos operativos para luego entrar en instrumentos normativos, no al revés, no, por favor, la carreta antes de los caballos, es importante, antes que hacer el organigrama, definir bien el programa y el cómo del programa, para luego entrar en lo normativo, en lo estructural administrativo, y esto a su vez en políticas públicas. Ese es el modelo de gestión al que debe apuntar el Estado y alrededor del cual se ha creado gran parte de la nueva normativa ya citada. El COTAD y las competencias de los GAT parroquiales y cantonales, eso les pido revisar, para luego llegar a la visión de articular las gestiones sectoriales con las territoriales, encontrando los puntos de convergencia entre ellas. Los mandatos del COTAD sobre protección de derechos, también es muy explícito el COTAD. Cuando se preparaba la ley del Código Orgánico de Organización Territorial de Descentralización del COTAD, en el 2010, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia participó mucho en la comisión al interior de la Asamblea Nacional que estaba preparando este proyecto de ley, y consiguió, mediante el diálogo, la consulta que estableció el Consejo, establecer en los diversos niveles territoriales mandatos explícitos del COTAD sobre protección de derechos, para volver esto un compromiso nacional, una corresponsabilidad en todos los niveles territoriales, Los artículos 148 y 249 del COTAD, que se refieren a los recursos, al 10% de los ingresos no tributarios para planificación y ejecución de programas sociales para la atención de grupos de atención prioritaria, lo cual se habló también en la mañana de hoy. Las políticas de inclusión social y el enfoque de derechos, aquí se atiende mucho el tema de las particularidades de los grupos de atención prioritaria, Todos los grupos de atención prioritaria, además de tener sujetos de derechos que están en uno y otro, por ejemplo, niñez y adolescencia, tiene sujetos de derechos que tienen que ver con discapacidades, que tienen que ver con nacionalidades y pueblos, en donde confluyen algunos de los sujetos de derechos que establece la Constitución. Y en la niñez y la adolescencia la especialidad debe estar en primera línea de preocupación. Esto es algo que hay que subrayar, hay que poner énfasis. En cualquiera de los servicios, los que atiende habitualmente la Junta Cantonal de Protección de Derechos, en cualquiera de sus decisiones requiere enviar a instituciones y a profesionales que tengan especialidad. Ahora, esto de la especialidad es muy importante señalarlo en el ámbito de la administración de justicia. Es importante que el Ecuador pueda volver a tener o conserve los juzgados de niñez y adolescencia. Ahí se requiere mucho criterio especializado, y eso combinado con la prestación de servicios, a donde las decisiones tanto de las juntas como de los juzgados puedan conducir cada caso que reciben o de los que tienen fallos en última instancia, La articulación de servicios desde los PDOTs, esto es importante, que los programas de desarrollo y ordenamiento territorial, con la intervención de los actores de protección de derechos, logren en su interior una articulación de servicios que no siempre las tienen en otros ámbitos de acción, y procesos de formación ciudadana y práctica social. En esto también hay que pensar bien alrededor de los modelos de gestión. Si bien la elaboración de políticas públicas requiere fuerte presencia ciudadana, fuerte colaboración Estado y sociedad y esfuerzos conjuntos y modelo de gestión común, es importante que desde los gobiernos territoriales se respete la autonomía de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones de la sociedad civil, y las organizaciones de la sociedad civil tengan instancias de participación y de control social adecuadas sobre la gestión gubernamental. Y finalmente, pues aquí comparto un gráfico donde se puede, en su visión,
tener una visión general, articulada, de lo que son los sistemas integrales de protección de derechos. Verán ustedes que a los márgenes izquierdo y derecho se señala la necesidad de desarrollar una cultura de reconocimiento de derechos. Es decir, en toda la sociedad debe permear poco a poco, como un proceso gradual, se va consiguiendo de poco en la institucionalidad y en la sociedad civil, una cultura de reconocimiento de derechos en todo lo que sucede cotidianamente en la comunidad, en todos los emprendimientos de normativa que enfrentan las instituciones, en todos los esfuerzos de coordinación de estas instituciones, en todos los planes gubernamentales en los territorios y en todo lo que se refiera a la planificación territorial que permee esto, ¿no? Una cultura de reconocimiento de derechos y la creación del instrumental necesario para hacerlos efectivos. Muchas gracias.